Muchas gracias, doctor Rosas. Le agradezco su presentación y de verdad un gusto que pueda coincidir con la cercanía en el alma mater donde hice medicina. Es un gusto. Muchas gracias. El agradecimiento, por supuesto, a la asistencia de todos ustedes y la felicitación al doctor Eberto Muñoz para la realización de este ciclo de conferencias, todas totalmente interesantes y que pues durante este año se cumplirá el segundo de ellos. Un honor el que pueda compartir algo de lo que realizamos, como decíamos en la primera charla, TIVA, y a veces cuando hablamos de anestesia solemos dividir lo que hacemos independientemente de que todos formamos la misma especialidad y realizamos las mismas cosas, pero en diferentes subespecialidades, lo cual lo platicamos en algún momento con el doctor Eberto Muñoz, que debíamos de conjuntarlas para que esto pudiera ser de mayor beneficio para cada uno de nosotros y nuestros pacientes. Y es así que surgió la idea de hacer este tema, especificarnos en la anestesia regional y hacia dónde vamos, pero en conjunto con lo que estamos haciendo de manera general con la anestesiología. El propio término implica que nosotros tengamos que ponernos a reflexionar un poco en qué es lo que estamos haciendo, porque la palabra hacia dónde vamos implica una meta. Y esta la determinamos cuando nosotros tenemos conocimiento de el rumbo que nosotros queremos esperar para nuestras vidas y en nuestro caso de la anestesia para con nuestros pacientes y por supuesto en nuestra profesión. El término también implica no solo el hecho de que nosotros tengamos que conocer de manera específica qué es lo que queremos, sino una responsabilidad. Esta responsabilidad a veces la olvidamos porque damos por hecho el conocimiento que tenemos, que se mantiene sin alteración y o que puede ser suficiente para que nosotros estemos brindando todo lo necesario a nuestro paciente. Cosa más errónea. Tenemos que continuar día a día con el entusiasmo incrementado para que el conocimiento que actualmente no se llega a tener lo suficiente, dada la cantidad que se produce todos los días. Entonces, de esa manera, tenemos que compartirlo y hacer equipo para que ese entusiasmo nos ayude de manera grupal a llegar hacia esa meta. Específicamente, hablar de la anestesia significa hablar de dolor. Y el hablar de dolor va implícito en el término. Y si nos ponemos un poco referentes a la historia, que es como lo que vamos a abarcar a continuación, puesto que mencionamos que toda meta está basada en un cimiento fortalecido y en todos esos antecedentes, hay que considerar entonces desde un aspecto filosófico también, específicamente como lo describía Platón y Aristóteles, que el dolor, representado igual que el placer o su opuesto, es una pasión del alma. Y por lo tanto, si el dolor representa una pasión del alma, es una emoción y no una parte de los sentidos. Esto, si nos ponemos muy filosóficos, pudiéramos entrar en muchos detalles, pero lo quise poner porque desde antes de que la anestesiología fuera determinada como una ciencia derivada de la medicina, ya se tenía esos conceptos y obviamente respecto del dolor. Por supuesto que ahora tenemos en pleno siglo XXI todos los detalles de que específicamente qué representa el dolor, cómo es que se produce y cómo es que nosotros lo pudiéramos inhibir. El dolor es una alerta sensorial, es de hecho un mecanismo de defensa. Y cuando se presenta después de una cirugía, cosa a la que nos enfrentamos todos los días, sabemos que los fundamentos de lo que nosotros realizamos habitualmente es el bloqueo de la constitución de esas fibras nerviosas que simplemente modulan la interrupción a ese nivel nervioso, tanto central como periférico, es decir, de manera general a nivel central y de manera regional a nivel periférico. Pero si esto lo tomamos como una situación de todos los días, sin analizar precisamente
cómo fueron esas bases para poder determinar hacia dónde queremos llegar y tomando como premisa que el entusiasmo es el que nos va a hacer crecer y ese conocimiento previo, analicemos entonces de manera específica los antecedentes que ya sabemos de la anestesia regional, pero que quiero abordarlos, puesto que nos ayudarán para que determinemos en qué momento de la historia nos encontramos y cómo es que nosotros debemos de contribuir, no solo que pudiéramos contribuir. Tomamos 1846 como el nacimiento de la anestesia, por lo que todos ya sabemos. Sin embargo, desde 1844, específicamente el 3 de junio en Dublín, el doctor Francis Green, dada que no encontraba una solución a la aplicación de lo que ya se tenía en ese momento, que era de manera específica la morfina, había una mujer que tenía dolor en el área del trigémino. Administraba por otras vías la morfina sin lograr alivio. Y fue precisamente ese día, tras un trabajo arduo, por supuesto, antecedentes, que desarrolló la presencia de la primera aguja hipodérmica. Y lo que realizó fue administrarla directamente en el lugar en donde se producía el dolor, en la cara, logrando de esa manera la primera aplicación de lo que hoy llamamos la anestesia regional. Logró el alivio del dolor que no había sido posible mediante otros métodos de esa mujer. De la misma época, Florence Nightingale, la precursora de la enfermería, también pudo ver los beneficios de la aplicación de medicamentos a través de una aguja hipodérmica. Años previos a lo que nosotros describimos como el nacimiento de la anestesia. Pero si nosotros nos estamos enfocando directamente a sucesos de lo que nosotros hacemos todos los días, nos levantamos, vamos al hospital y todo está enfocado a la anestesiología y pasamos por desapercibidos otros sucesos, también eso nos va retrasando en conjunto que lo que nosotros podemos aportar. Y es por ello que brevemente quiero mencionar qué es lo que sucedía específicamente en ese año cuando nosotros denominamos el nacimiento de la anestesia. En 1846 también perdimos la mitad de nuestro territorio. Aquí en México, en Yucatán, se independizó de hasta ese momento lo que era México y Estados Unidos declaró la guerra meses previos, con lo que se perdió ese territorio, culminó la guerra perdiendo la mitad del territorio. En todo el mundo y recordando a personajes famosos, Dostoyevsky saca su primera novela, Charles Dickens publica la primera edición de The Daily News. En ese tiempo también se patenta la primera llanta de hule. En ese tiempo también es patentado el saxofón y de manera oficial, en 1846 también, se reglamenta el juego de béisbol. De igual manera, se funda la primera iglesia mormona en los Estados Unidos, se crea la máquina de coser y eso fue en orden sucesivo de 1846 hasta llegar a las fechas de septiembre y octubre, donde sucede lo que todos ya sabemos con el doctor William Morton y que la primera demostración de una cirugía sin dolor es representada y allí es en donde surge o se conoce a nivel mundial que representa el nacimiento de la anestesiología. Pero también, antes de culminar ese 1846 que todos recordamos, se patenta la primer pierna artificial y Robert Schumann da a conocer su segunda sinfonía. En los años siguientes se empieza a desarrollar lo que de manera específica en anestesia regional el doctor Charles Pravas crea lo que actualmente utilizamos como la jeringa de pivote. Y es ahí en donde empieza a surgir el desencadenamiento de todo lo que se desarrolla durante la anestesia en general. Dado que, en primer lugar, durante el año de 1902, exactamente hace 120 años, el doctor Harry Cushing era en ese tiempo el denominado primer neurocirujano. Realizó la primer neurocirugía en ese año, en 1902, pero durante su cirugía, que ya se realizaba bajo una anestesia general hasta ese momento, el doctor fue el primero en describir que la anestesia regional debiera emplearse para que pudiera tener requerimientos
anestésicos disminuidos de los anestésicos generales que se utilizaban en ese momento, pero sobre todo que al bloquear un plexo nervioso en específico de lo que él estaba realizando, se vería una analgesia posoperatoria satisfactoria. Lo que actualmente estamos realizando en pleno siglo XXI, hace 120 años, este doctor ya lo había propuesto y llevado a cabo. Años después, se denomina la analgesia preventiva, lo cual también desarrollamos de manera reciente en nuestro siglo. Pero en 1908 se describía el concepto de la Anosmia Association, lo que describía que aún bajo la anestesia general se debería de proteger al paciente con una anestesia regional, ya que podía incurrir en cambios persistentes tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico, lo cual favorecería el manejo del dolor posoperatorio. Y es así que en 1914, junto con el doctor Lower, el doctor Craig, publican que esas señales del bloqueo, que los bloqueos de las señales nocivas previos, y fíjense este término previo, lo cual todavía se pregunta si los bloqueos regionales se deberían de realizar antes o después de una cirugía, ellos en 1914 ya describían que previos a la incisión quirúrgica podrían disminuir en cierta manera el grado de dolor que se iba a presentar por la cascada del dolor que ahora nosotros ya conocemos. Esto sirvió de base, si bien todavía no se desarrollaba como lo conocemos actualmente, la anestesia regional, que cabe mencionar que no solo los bloqueos neuroaxiales, sino los bloqueos de nervios periféricos. De esta manera, nosotros podemos describir que en 1911 y de una manera consecutiva, que es como estamos llevando el orden, comienzan lo que a la mayoría de los regionalistas nos gusta o con lo que comenzamos, los primeros bloqueos regionales a nivel del plexo braquial. Tanto el doctor Hirschel como el doctor Kulenkampff en el mismo año describen el bloqueo axilar y el bloqueo supraclavicular. El doctor Gaston Labat es quien, después de varias técnicas, porque de manera independiente se realizaban, fue el primero o el más relevante en el año de 1920 en publicar todas las técnicas que hasta ese momento se conocían para el bloqueo de nervios periféricos. Entonces se le conoce como uno de los pioneros y es lo que años subsecuentes la mayoría de los anestesiólogos regionalistas tomaban como base para realizar los bloqueos. Sin embargo, todo era de manera independiente. Recuerden que, por supuesto, todavía no se encontraba la especialidad descrita como tal y quienes desarrollaron las primeras técnicas fueron cirujanos, por supuesto. Pero en 1935, el doctor Emery Robenstein es a quien se le conoce como el primer anestesiólogo. Si bien se desarrolló con antelación, él es el primero que dominaba tanto la anestesia general como los primeros bloqueos nerviosos de una manera combinada. Y es así que en el año 35 desarrolla el primer departamento de anestesiología y él es nombrado de los primeros, de hecho el segundo anestesiólogo a nivel mundial reconocido ya como tal, como una especialidad. Para no ir paso por paso debemos de reconocer lo que actualmente llevamos a cabo y que se conoce como la anestesia regional realizada por ultrasonido. No significa que esté separada de todos esos antecedentes realizados por parestesias y por neuroestimulador, sino que van de la mano. Debemos de reconocer cuáles fueron cada uno de los hallazgos que permitieron que el desarrollo del ultrasonido llegara a la anestesiología para que los pudiéramos utilizar de una manera eficiente. Año con año, ir descubriendo cuál era la mejor manera de aplicación. La aplicación en la anestesiología cardíaca y posteriormente en la anestesia regional. En la anestesia regional, la primera ocasión fue en 1978 por el doctor Lagrange, realizando un bloqueo supraclavicular y siguiéndolo el doctor Capral. Es así que se empezó a recopilar suficiente evidencia y el grupo de Viena, 4,000 estudios en un año, y en México específicamente el doctor Vázquez, el doctor Saucillo, fueron quienes trajeron la anestesia regional por ultrasonido a México. Y la doctora Zaragoza, la primera quien intervino en que pudiéramos tener si fuera un pinche día la normal, especialidad como tal
para que los anestesiólogos de México tuviéramos la oportunidad de entrar a una educación específicamente en esa área, hasta llegar al año actual o al siglo actual. En pleno siglo XXI, después de haber conocido todos estos antecedentes y que es importante reconocerlos, como lo mencionaba en un principio, para que podamos saber de forma certera hacia dónde vamos, es que entonces vamos a reconocer cuáles son los hallazgos o la manera en que la anestesia moderna la estamos empleando actualmente. Hablar específicamente entonces de anestesia regional, en donde estamos ocupando una aguja y estamos utilizando el ultrasonido, lo más moderno es que mediante una aguja podamos estar visualizando cada uno de los tejidos que atravesamos cuando realizamos un bloqueo. Al utilizar estas técnicas, nos permiten reconocer, conforme vamos avanzando, la misma aguja y el software, si estamos atravesando piel, si estamos atravesando el músculo, y conforme nos vamos acercando hacia el nervio, el software del equipo nos permite reconocer cuando estamos acercándonos ya hacia el nervio, lo cual, además de que lo estamos visualizando, tenemos la seguridad de que con esta tecnología no podemos lesionar al nervio, porque en primer lugar, reconocemos antes de puncionar la anatomía, reconocemos la zonoanatomía, la estamos visualizando mediante el ultrasonido y con agujas de este tipo estamos permitiendo identificar el momento preciso antes de dañar el nervio. Es decir, estamos llegando desde hace bastante tiempo, pero ya aplicado a la anestesiología, a la inteligencia artificial y el control robótico en general de la anestesia. Se aplica a la anestesia general. Por supuesto que mediante el empleo de la electroencefalografía y el conocimiento exacto mediante máquinas que nos permiten administrar de manera precisa lo que el paciente realmente requiere para encontrarse en un estado quirúrgico mediante la TCI y saber en qué momento nosotros debemos de despertar a nuestro paciente, en la anestesia regional no es la excepción. Y lo que se logra mediante esta inteligencia artificial es que de una manera virtual nosotros podemos estar visualizando la zonoanatomía, visualizando los nervios a los que queremos llegar, pero el software de esta inteligencia artificial nos permite de una manera segura acortar ese expertise que necesitamos, porque este software lo que permite es que nos regrese la mirada hacia el punto en específico que nosotros necesitamos bloquear. Es decir, si nosotros estamos desviando el trayecto de nuestra aguja al estar visualizando zonas periféricas y mal escaneadas, el software nos está permitiendo de esta nueva tecnología identificar o redirigirnos hacia nuestro objetivo. Entonces, ¿en dónde queda con lo que de manera intermedia se realiza la anestesia regional? ¿En dónde queda la neuroestimulación? Actualmente, si bien puede ser una herramienta útil y que en muchos lados todavía se sigue utilizando, incluso a pesar de contar con el ultrasonido, es precisamente para aumentar ese objetivo, que es la seguridad. El desempeño, el uso del neuroestimulador actualmente es precisamente para que de una manera, un porcentaje mayor, aumentemos esa seguridad. Sin embargo, recordar que todos los bloqueos que estemos utilizando de manera conjunta no se van a obtener con una respuesta mediante el neuroestimulador. Hay incluso porcentajes del 25% en donde utilizando el neuroestimulador no tendremos una clonía que nosotros estamos buscando, pero al estarlo visualizando mediante el ultrasonido, tenemos la certeza de encontrarnos en el lugar y por lo tanto deberemos de administrar el anestésico local teniendo esa certeza. Por lo tanto, el lugar del neuroestimulador en la actualidad es simplemente como una herramienta auxiliar que en determinados casos nos puede ayudar a aumentar la seguridad. ¿Cuál es otro de los avances que la anestesia regional tiene en nuestros días, en el presente siglo? Es precisamente el intervenir de una manera multimodal, no solo en la analgesia, sino en la anestesia, dado que los bloqueos regionales los podemos utilizar de manera anestésica y contribuir de manera obligada para la analgesia, aún teniendo a nuestro paciente bajo la anestesia general. ¿Para qué? Para poder contribuir a la prevención de un dolor crónico que pueda estar presente
al no realizar la anestesia regional en el dolor agudo postoperatorio. Eso está totalmente demostrado y en este esquema vemos en donde de manera específica durante el intraoperatorio y en el postoperatorio la anestesia regional manejada de una manera multimodal tiene una intervención sumamente importante, es una parte estructural del manejo que no queda dudas que debemos de llevarla a cabo. Otra de las ventajas que actualmente y hacia donde nos debemos de dirigir de manera específica, recordando que estamos tratando pacientes y no enfermedades, pero que estos pacientes cargan enfermedades que deben de ser o debieron haber sido prevenidas, pero que específicamente el anestesiólogo tiene el poder de contribuir hacia una mejora no solo transoperatoria, sino en el desarrollo de la evolución de la enfermedad, específicamente de los pacientes oncológicos. Está demostrado que interviniendo a estos pacientes en la manera quirúrgica, quienes lo necesitan, van a contribuir el desarrollo y la aplicación de la anestesia regional a que su sistema inmunológico no se encuentre alterado de por sí ya por la cirugía. Estaremos en la posibilidad de estarlo previniendo cuando se trata de una manera adecuada el dolor y de una manera adyuvante también, disminuyendo la respuesta al estrés quirúrgico. Estos dos puntos en específico del paciente oncológico que es sometido a cirugía, cuando se aplica anestesia regional, estaremos coadyuvando a que la evolución y la calidad de vida de estos pacientes sea mucho mejor que si no se aplicara de esa manera. Hay muchos estudios que hablan a favor y otros, si no en contra, no tienen evidencia suficiente de que pueda disminuir la recurrencia. Sin embargo, recordar que cada una de las publicaciones, dependiendo la metodología en cómo se haya realizado, podrán hablar a favor, pero en lo que respecta a la anestesia regional, ninguna en contra. Así que es indispensable que en este tipo de pacientes la llevemos a cabo. Otro de los conocimientos, y por eso es que lo mencionábamos en un principio, cuando se desarrollaron los anestésicos locales, no se conocía, por supuesto, toda la eficacia y todos los usos que pudieran tener. Tal es el caso que los llegamos a utilizar de una manera indiscriminada. Tanto anestesiólogos como cirujanos utilizamos altos volúmenes de anestésico local, pero es responsabilidad, por supuesto, del anestesiólogo saber hasta cuándo, en qué volúmenes, en qué concentraciones, en qué tipo de bloqueos, en qué tipo de pacientes y en qué tipo de patologías nosotros deberemos emplearlo. Y es un hecho que al realizar anestesia regional guiada por ultrasonido, como lo podemos ver en este esquema, y con anestésicos locales menos lipofílicos, estaremos en la posibilidad de realizar procedimientos más seguros. En verde podrán observar cuando se realizan procedimientos por ultrasonido cómo los bloqueos son mucho más seguros y la posibilidad en rojo de que se tenga una intoxicación por los mismos. Pero en el lado izquierdo, dependiendo del tipo de patologías, es en donde de manera más frecuente pudiéramos tenerlos, pero en comparación con aquellos procedimientos en donde no se usa ultrasonido, vean el contraste, es más de la mitad. La seguridad, y este es un hecho, la anestesia regional realizada por ultrasonido aumenta la seguridad. Otro de los avances y otro de los puntos a donde queremos llegar y que estamos evolucionando durante este siglo es la realización no solo de bloqueos de nervios específicos, no solo bloqueos de plexos completos, sino la realización de bloqueos interfaciales, lo cuales también tienen su antecedente no realizados por anestesiólogos, sino por propios cirujanos. Las infiltraciones que se realizaban o se llegan a realizar todavía a nivel subcutáneo o desde un tejido previo han contribuido a que el desarrollo de los bloqueos interfaciales tengan mucho interés en la actualidad, dado que además de que no se realizan, por supuesto, solo a nivel subcutáneo, sino de que de una manera específica la identificación de esa parte del organismo que son las fascias y el conocimiento dinámico de cómo están compuestas, sabemos ya sus mecanismos de acción. Dos son los principales. Uno, el que actúe mediante un mecanismo denominado como blood flow, en donde depende del volumen que se esté utilizando, la presión que se lleva a cabo y, por supuesto, el sitio en donde se realiza
el que ese órgano dinámico se pueda difundir el anestésico local, y en segunda absorción, la absorción vascular que se tiene en ese punto. Es decir, que el conocimiento de los bloqueos interfaciales a este momento nos han dado la oportunidad de brindar analgesias mucho más efectivas. Incluso ocupándose esta anestesia regional en un dolor el cual suele ser en ocasiones difícil de controlar, el cual solo se llega a controlar mediante bloqueos neuroaxiales, como lo representa el dolor del trabajo de parto. Sin embargo, al mencionar los mecanismos de acción de cómo están actuando, incluso podemos llegarlos a emplear como analgesia, exclusivamente analgesia, que es a lo que nos referimos con los bloqueos interfaciales, tanto para el dolor de tipo visceral como para el dolor de tipo somático que puede presentar el trabajo de parto. Y es así, incluso, que llegamos a conocer un término que en ocasiones pudiera haber representado difícil el conocer su definición en sí, lo que representa la nocicepción, que en pocas palabras representa la capacidad de nuestro cuerpo para poder detectar el dolor. Es un suceso fisiológico y afortunadamente lo tenemos presente, y como mencionábamos en un principio, el dolor es un mecanismo de defensa. Y la nocicepción es precisamente lo que nos permite, o es la capacidad de nuestro cuerpo para poder detectar ese dolor. Y entonces llegamos a este concepto y esta magnífica revisión y la descripción tan detallada del doctor Emery Brown, y con orgullo de la doctora Marusa Naranjo, mexicana, con algo tan preciso como es el poder detectar todos esos mecanismos por los cuales se está produciendo el dolor, y que durante la anestesia nosotros, cómo es que debemos de actuar, y de una manera multimodal, detectando precisamente cuáles son esos agentes antinociceptivos que pueden actuar en los procesos generados por esa nocicepción. Y se habla precisamente de algo que ya había sido mencionado hace 120 años, que es precisamente que durante la anestesia regional se debiera de intervenir con anestesia regional para estar en la posibilidad de desarrollar una anestesia multimodal. Y este término, por supuesto, desarrollado de manera excelente en nuestros días, ya había sido mencionado, obviamente no descrito como actualmente se hace, pero hace 120 años. Y por eso es que nos referimos a la historia, porque es importante que la sepamos reconocer para saber justamente hacia dónde queremos llegar. De manera específica, los anestésicos locales sabemos dónde actúan, inhibiendo los canales de sodio y actuando de manera muy precisa en los procesos de la respuesta inflamatoria a nivel celular cuando se realiza una cirugía, de lo cual habla precisamente esta teoría multimodal de la anestesia general, la cual debe de llevarse a cabo utilizando técnicas regionales para que se tenga un mejor control transoperatorio. Y es así como llegamos entonces a este punto final que se concluye durante la publicación de este artículo, en donde tanto los objetivos de los componentes del sistema nociceptivo estarán regulados tanto por la intervención de los anestésicos que se emplean para una anestesia general como aquellos que se utilizan para la anestesia regional. En otra publicación que va a la par de la que acabamos de mencionar, se habla precisamente de la disminución de los opioides durante el perioperatorio, lo cual no se logra de una manera total porque interviene precisamente en el desarrollo, en la cascada del dolor, lo cual no pudieran ser eliminados de manera definitiva, tema que obviamente no es de este momento y que se ha discutido en otras charlas con mucho mayor detalle, pero lo que sí se habla es que la intervención y el manejo de manera adjunta con anestesia regional podrá disminuir, por lo tanto, las dosis que nosotros pudiéramos estar utilizando de los opioides, y con ello todos los beneficios que esto conlleva. Es así que entonces de manera general podemos resumir que todos estos avances, tanto en la anestesia general como en la anestesia regional,
deben ser vistos de una manera conjunta, pero de una manera conjunta la cual nos lleve a los beneficios del paciente y a los sistemas de salud. ¿Y por qué de una manera general? Es así como los tenemos que ver, porque nosotros formamos parte de esos sistemas de salud, porque tenemos familiares que son pacientes, porque nosotros algún día podremos ser pacientes y estaremos implícitos en el desarrollo de todo esto que se está llevando a cabo. Y hay 4 pilares principales en esto. Por supuesto, la población de la cual formamos parte, los pacientes en específico que nosotros vemos día a día y que tendrán que ser tratados de la mejor manera cuando forman parte, por supuesto, de un sistema de salud, y eso dependerá del entrenamiento que cada uno de nosotros tengamos en nuestra especialidad. Y es ahí en donde surge el punto más importante de hacia dónde queremos llegar, al renacimiento de la educación médica. Dentro de los principales avances del siglo XX es el haber llegado precisamente a que la educación médica, con toda la información que tenemos, la evidencia en la cual tenemos que basarnos, ha crecido de una manera exponencial. Mencionábamos que es imposible que toda la información médica que se desarrolla día con día, un solo médico la podamos tener. Es así que entonces debemos hacer equipo y fundamentarnos en nuestro entrenamiento con toda la tecnología que tenemos hacia el momento y que ya mencionamos. Por lo tanto, debe de haber centros de simulación con prácticas deliberadas, entrenamientos de cada una de las habilidades a las cuales tenemos que llegar, tanto para anestesia general como para anestesia regional, y de esta manera tener de manera complementaria una currícula totalmente completa y que pueda satisfacer las necesidades de nuestros pacientes. Nuestros pacientes no están independientes aquellos que exclusivamente requieran anestesia regional o aquellos que requieran anestesia general. Llegamos a tener pacientes que requieren ambos y debemos de tener ese conocimiento para realizarlo de una manera adecuada. Y todas las innovaciones que tenemos en la tecnología nos ayudarán a llegar precisamente a acceder a esa nueva frontera. Hablando específicamente de la anestesia regional, podemos decir que tenemos mucho que hacer. Incluso en países desarrollados como son Estados Unidos, no por completo se llega a utilizar la anestesia regional. Del 25% de los pacientes que son elegibles para que se pueda realizar una anestesia regional, Estados Unidos, estamos hablando de Estados Unidos, solo el 3% de ellos se realizan este tipo de intervenciones. Parece sorprendente porque todos a los que nos gusta, y hablando también de anestesia general, consultamos todas las referencias bibliográficas y por supuesto vienen de Europa y de Estados Unidos. Y es increíble ver cómo del 25% de los cuales son susceptibles, solo el 3% se llevan a cabo. Por lo tanto, no solo en México, sino en todo el mundo, existen esas estrategias educacionales para que nosotros podamos acceder a toda esa información y las llevemos a cabo de una manera satisfactoria con programas de entrenamiento básico, facilitando el aprendizaje para mejorar la evolución de nuestros pacientes. Así que para concluir esta charla, más allá de poder responder la pregunta inicial de hacia dónde vamos, o peor aún, hacia dónde nos lleve la historia, o quienes realmente están haciendo el esfuerzo por poder tener mayor conocimiento y darle una mejor trato a nuestros pacientes, es saber cuál es nuestra responsabilidad de hacia dónde nosotros tenemos que llegar, cada uno de nosotros, y cómo es que debemos de llegar, porque cada uno determinamos nuestro rumbo y con ello de manera conjunta el de nuestros pacientes. Por lo tanto, busquemos la excelencia no solo en anestesia regional, sino en general de toda la anestesiología. Muchas gracias por su asistencia.